que es para ver algunos principios generales sobre la calidad de los datos. Realmente son conceptos muy básicos y que todos tenemos en mente, pero que conviene plasmarlos en el papel para que veamos, para que los apliquemos a esos datos y con ellos pues que mejoremos la calidad de los mismos. Toda esta presentación está basada también en la obra de referencia de Chapman, que también tenéis acceso desde ahí, y en la carpeta de documentos. Bueno, estos principios de calidad de los datos deberían aplicarse en todos los puntos de la cadena que acabamos de ver. Y parte siempre de dos premisas que nos ha comentado ya Paco. Lo primero es que más vale prevenir que curar. Si volvemos a la cadena anterior, que no he comentado, os habéis fijado que había una flecha en la parte superior que ponía coste de corrección de errores. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que el cometer errores en fases tempranas de esa cadena implica que la corrección va a ser mucho más costosa a medida que vamos avanzando. Es decir, va a ser mucho más caro corregir un error que se ha tomado en el campo que corregir un error en la digitalización que se haya podido producir por una mala interpretación de un cuaderno, al que podamos recurrir y sería mucho más sencillo. Ahora bien, está claro que cuando ya tenemos unos datos digitalizados, pues poco podemos hacer por prevenir. En ese caso, corregir y validar son unos procesos muy importantes para la mejora de la calidad de los datos, y tenemos que tener en cuenta cuáles son esas causas de error porque nos van a ayudar a prevenirlas en el futuro. Y bueno, los principios son los siguientes, que ya digo que son cosas muy lógicas. Pues primero, el principio de exactitud es que tenemos que tender a buscar que el dato que estamos dando sea lo más próximo al valor real. El dato de consistencia se refiere a que debemos establecer reglas y convenciones para garantizar que esos datos sean lo más consistentes posibles, es decir, que los presentamos siempre de la misma manera y que no van a cambiar en el tiempo. Bueno, por poner un ejemplo, en la fase de fichado, pues yo aquí estoy proporcionando la misma información, y perdón por la rata, es que no he pasado control de calidad. Aquí puedo estar proporcionando la misma información porque estoy hablando de la misma subespecie, pero la estoy presentando de distinta manera, y esto repercute en la calidad de ese dato porque va a influir en la manera en la que yo puedo encontrar ese dato en mi base de datos, en cómo lo puedo utilizar. Entonces es conveniente que establezcamos un protocolo de actuación y unas reglas y unas convenciones a la hora de pues, digitalizar los datos en este caso, pero insisto, en todos los pasos de la cadena. Otro aspecto muy importante que ya ha salido en las charlas es la conservación de los datos originales. Esto es muy importante. Igual en Internet no compartimos siempre todos los datos originales porque si utilizamos un estándar pues puede que no esté preparado para compartir toda esa información. Pero es muy importante que nuestra base de datos original lo mantengamos y que si estamos compartiendo esos datos documentemos que existe que esos datos han podido ser procesados, que no son los valores originales, etcétera. Y esto también se puede aplicar pues, tanto a la determinación de un ejemplar como a las coordenadas, como a la descripción de la localidad, etc. La depuración y validación de datos, que consiste pues, en detectar los datos que no son consistentes y que no son correctos y hacer algo con ellos. El principio de accesibilidad se refiere pues, a lo que hemos estado repitiendo, a dar mecanismos de acceso claros para que cualquier persona pueda acceder a ellos. Es decir, yo tengo que registrar mis datos, pero tengo que hacer que esos datos sean accesibles para que puedan ser utilizados y den respuesta a las preguntas que nos planteamos. Documentación y transparencia, también lo hemos ido repitiendo y lo vais a ir viendo a lo largo de todas las charlas, es que es muy importante documentar cualquier cambio que hagamos, los procedimientos que se están siguiendo, porque eso le va a aportar calidad a los datos. Es decir, yo puedo tener una base de datos perfecta, pero luego comparto los datos en Internet y por temas de sensibilidad, pues por ejemplo, generalizo coordenadas. No doy una coordenada real, sino que doy una coordenada difuminada. Quien se descargue esos datos, si no ha sido documentado este hecho de difuminación, va a utilizar los datos, va a utilizar una coordenada que igual no tiene ni precisión ni tiene nada y va a utilizarlo incorrectamente. Entonces conviene documentar que esa coordenada ha sido generalizada y que tiene un grado de generalización X para que quien lo consulte se atenga a ello y en caso de necesidad pues se ponga en contacto con el proveedor original de los datos. Y bueno, el hecho de actualización se refiere a que también hay que informar de qué ritmo de actualización tiene esa base de datos. También, por ejemplo, si nos ponemos en el caso de una publicación en Internet, pues igual al usuario que consulta esos datos le interesa saber en qué momento se hizo esa última publicación y cuándo tiene previsto el proveedor de datos actualizar, pues
para utilizar los datos en este momento o quizás esperar. Y bueno, sobre también estos principios, algunas consideraciones generales. Pues primero que la formación y entrenamiento del personal es muy importante y que igual una persona no es adecuada para todos los procesos de esta cadena, sino que hay que seleccionar tareas y asignárselas a distinto personal. Crear criterios de captura, estándares y convenciones, que ya hemos comentado. Verificar y corregir los datos y que haya un control interno, eso es muy importante. Un almacenamiento seguro de archivos, que puede parecer una tontería, pero que falta muchas veces, es hacer backup, hacer copias de seguridad, documentar esas copias de seguridad. Y bueno, producir máximos resultados con los mínimos recursos y plantearnos retos reales, es decir, que seamos eficaces y que seamos eficientes. Es decir, porque yo me puedo plantear, por ejemplo, georreferenciar todos los registros de mi colección, pero eso es una cosa que pueda pasar realmente, pues igual no, igual tengo que plantearme unos retos específicos y que sean más realistas, pues para conseguir unos resultados óptimos y sin muchos recursos. Y por último, igual pues que exista una retroalimentación entre los distintos usuarios que forman parte de toda esta cadena en cuanto a los errores y en cuanto a los cambios.